Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Quiero saludarte, Iglesia del Señor. Nos alegra de todo corazón que hoy estemos reunidos en la casa de Dios para adorar juntos a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de la Biblia. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 10, dice en el versículo 17: así que la fe es por el oír, por la palabra, y el oír por la palabra de Dios. Quiero que inclines tu rostro por un momento, que cierres tus ojos y que ores al Padre Celestial para que Él nos hable hoy y aumente, crezca y nazca nuestra fe en Él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias por tu voz. Hoy queremos oír tu voz, Señor. Háblanos, necesitamos de ti, Señor. En medio del ruido, en medio del estruendo que el mundo, que mis cargas, que mis necesidades, que aún yo mismo me impongo, necesito oír tu voz, Señor. Habla a mi corazón, transforma mi mente, renueva mi fe, Señor, y obra conforme a tu perfecta y tu maravillosa voluntad en mi vida. Que yo no salga de este lugar conforme a como vine, sino transformado, restaurado, renovado, renacido por tu palabra, Señor. Te lo pido, Dios de gloria, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Este año es el año 2019, año de restauración. Y hemos compartido este año diversas áreas y cosas que Dios quiere restaurar en cada uno de nosotros. Pero ninguna de ellas, ningún área de nuestras vidas podrá ser alcanzada si no es por la palabra de Dios. No es solamente por orar, no es solamente porque tú vengas al templo, no es porque levantes manos solamente. No es porque solamente le cantes a Dios, o porque prediques, o porque enseñes, sino es a través de la preciosa palabra de Dios, de la Biblia. Por eso este mes lo hemos llamado su voz, la voz de Dios. Y su voz restaurando la Biblia en nuestros corazones, restaurando la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. La misma Biblia nos relata cómo muchos recibieron lo que pidieron cuando escucharon la voz de Dios. Muchos recibieron lo que pidieron cuando escucharon atentamente la voz de Dios, a través de Jesucristo mismo, que es la palabra viva de Dios. Hoy tú y yo estamos aquí para oír su voz, para oír la voz de Dios, para que tengamos fe, y por la fe en Jesucristo Dios obre milagros sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. Por eso quiero que vayamos por un momento a la palabra de Dios. Y quiero que abras tu Biblia o enciendas tu Biblia, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Parece que el salmista profetizó el celular, porque ya no se dice abre tu Biblia, sino enciende tu Biblia para muchos. Pero no es malo que tú, y es bueno, antes por el contrario, que tú siempre tengas tu Biblia, porque sabes, tu celular puede apagarse, pero esta lámpara es luz eterna que da vida eterna y que nunca se apaga. Así que nunca renuncies a cargarla, así te pese en la cartera. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 5 al versículo 13, dice, en una maravillosa historia que narra el apóstol Mateo:
dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente endemoniado, atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mira la respuesta de Jesús. Fue inmediata: yo iré y le sanaré. Y el centurión le respondió y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di ¿qué? La palabra. ¿Se da cuenta del énfasis que queremos darle nosotros a la palabra de Dios? Es interesante que en Lucas, en el capítulo 5, narra que Pedro tiene un encuentro personal por primera vez con Jesús de Nazaret. Y Jesús le dice: tira las redes. Señor, pero es que yo, que soy pescador profesional, y tú que eres un carpintero, me vienes a decir: tira la red. Toda la noche he tratado de pescar y no he pescado nada. Pero a pesar de su renuencia inicial, Pedro le dice a Jesús: pero por tu palabra echaré la red. Por tu palabra, por la palabra de Dios. Y eso es lo que le dice aquí el centurión, en una fe increíble, en un acto de fe increíble. Le dice solamente: di la palabra, di la palabra. Habla, Señor, envía tu palabra y mi siervo sanará, mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, le dijo el centurión, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este soldado: ve, y él va, y le digo al otro: ven, y él viene, y le digo a mi siervo: haz esto, y mi siervo lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló. ¿Tú quieres que Jesús se maraville de lo que tú digas? Proclámala con fe, la palabra de Dios. Proclámala con fe, y Jesús se maravillará de eso. No hay cosa que más agrade a los padres y a los abuelos que es oír hablar por primera vez a sus nietos y a sus hijos, ¿verdad? Cuando dicen por primera vez papá o mamá, y uno sale corriendo y dice: mira, oye lo que dijo. Y se entusiasman, se maravilla de lo que dicen. Amén, amén. Anoche estábamos en la primera pijamada de Lili y de Hannah. Y digo que estábamos en una pijamada porque el pastor Mauricio y yo estábamos en un matrimonio, y mi esposa, la pastora Pilar, y la pastora Jenny se quedaron en casa de mi hijo Héctor Efraín, cuidando a Lili y cuidando a Hannah. Y en algún momento, vestiditas con sus pijamas, Lili, que ya tiene 10 meses y medio, ya va para 11 meses, le dijo: Hannah, Hannah. Y todos se quedaron así: ay, oye lo que dijo Hannah, sí, yo la oí. Todos estaban maravillados de oír lo que había dicho. Así pasa con Dios, con nosotros. Él se maravilla de lo que nosotros, cuando nosotros declaramos su palabra con fe. Amén. Y eso fue lo que pasó con Jesucristo en ese día. Dice, al oírlo, versículo 10, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Déjame te redondeo un poquito lo que dice allí. Dice: vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿A quiénes se refería? Se refería a los gentiles. Se refería a los que no eran judíos, a los que no eran israelitas. Se refería a ellos. A muchos del oriente y a muchos del occidente. Se refería a ti y a mí. Pero los hijos del reino, los judíos que estaban en ese tiempo, algunos de ellos
o muchos de ellos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí, ¿cómo se llaman las tinieblas de afuera? El infierno. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y conforme a como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Esta historia nos lleva a comprender que la palabra de Dios nos hace libres. ¿Libres de qué? Sería la pregunta. Quiero dejarte el primer principio que nos deriva esta historia. Su voz, la palabra de Dios, me hace libre de la incredulidad. ¿Me hace libre de qué? De la incredulidad. Romanos dice así en el capítulo 10, en el versículo 17: así que la fe es por el oír la voz de Dios, por el oír la palabra de Dios, por el comprender, por el vivir y aplicar la palabra de Dios. No sé si este centurión había oído hablar de Jesús, posiblemente por boca de sus siervos. De pronto, como Job, de oídas te había oído. De pronto, como muchos que a veces van a las iglesias, de oídas habían oído hablar de Jesús. Pero él, ante la necesidad urgente de su criado, decidió acercarse a Jesús para escuchar su voz. Porque hay muchos que se acercan a la iglesia para escuchar la voz de Dios, y no es malo venir a la iglesia, pero no hay nada como acercarse directamente a Jesús para escuchar su voz. ¿Te acercas tú a Jesús para escuchar su voz? ¿Lo has hecho? ¿Lo practicas cada día? O de pronto está Jesús, tú frente al espejo, y Jesús allí tocando tu hombro y diciéndote: pss, pss, hey, he querido hablar contigo desde esta mañana, pero tú no has querido acercarte a mí. Lo primero que hiciste fue que te levantaste pensando en el recibo que tenías que pagar hoy, en el trabajo que tenías que hacer, o prendiste la televisión para escuchar el reggaetón mañanero. ¿Aló? Pero yo quiero hablarte, quiero que me escuches. ¿Te has acercado a Jesús? ¿Te has acercado a la palabra viva que es la Biblia, la palabra de Dios? ¿Sabes? Él decidió acercarse a Jesús para escuchar su voz y recibir de él lo que estaba pidiendo. Muchos piden sin querer oír la voz de Dios. ¿Aló? Muchos esperan que Jesús sea como el genio de la lámpara de Aladino, que solamente tienes que frotarla y Él venir. Oír la voz de Dios da y aumenta nuestra fe. Nuestra fe en que Él nos puede hacer libres de la incredulidad. Sabes que esto requiere disposición, requiere estar dispuesto. Para esto tienes que preparar un tiempo para oír la voz de Dios. La Biblia dice que vino a él un centurión. Dice que el centurión vino a Jesús, dejó el batallón de soldados, dejó las múltiples ocupaciones que tenía, dejó su trabajo, dejó a un lado su orgulloso cargo y vino a rogarle a Jesús para escuchar su voz. ¿Qué has dejado tú para escuchar la voz de Dios? ¿A qué le has dado prioridad en tu vida por encima de la voz de Dios? Cada día o cada mañana. En el mundo actual, la gente ha perdido la confianza en las otras personas. El profeta Isaías dice en el capítulo 26, en el versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén.
Confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz en medio de la intranquilidad, del desasosiego, de la angustia de estos tiempos, de muchos que no saben en quién confiar. Confía en Jehová, confía en el Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice en el versículo 8 que el centurión le respondió y le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y él va, y al otro ven y él viene, y a mi siervo hace esto y él lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El mayor milagro que obró Jesús en aquel día no fue la sanidad del siervo. No sé si tú te das cuenta que el énfasis de Jesús no fue la sanidad del siervo. Él solamente dijo: iré y lo sanaré. Pero el mayor énfasis de Jesús fue la fe del centurión. Porque el mayor milagro que puede ocurrir en la vida de cualquier persona es que sea transformado su corazón, duro, ateo de pronto como lo fue el mío, comunista de pronto como lo fue el mío, duro de corazón como lo fue el de Pedro, como lo fue el de Pablo, transformado a la fe en Cristo Jesús. Ese es el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona. Anhela escuchar su voz, ella aumentará tu fe. Eso nos lleva al segundo principio de esta lectura: su voz me hace libre de la enfermedad. Y su pedito es la enfermedad a la fe, a creer en Jesús. Porque ese fue el énfasis que dio Jesús. Jesús no se maravilló de que el siervo fuera sano. ¿Se maravilló de qué? De la fe del centurión. Jeremías dice en el capítulo 33, en el versículo 1, en el 3 y en el 6, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová. Paso de rapidez por el 1 y por el 2, pero dice en el 3: clama a mí. Clama a mí. Eso fue lo que hizo el centurión. Vino y se postró a los pies de Jesús y le clamó a Jesús, le rogó a Jesús. No vino con la autoridad de decirle: yo soy el centurión romano, yo mando, ahora te ordeno, declaro, proclamo que en tu nombre mi siervo sea sano. Eso es lo que hacen muchos hoy día. Casi que le ordenan a Dios. Una hermana, de pronto en su afán emocional, ante el dolor de la posible pérdida del siervo de Dios, ¿cómo se llamó el que murió de cáncer hace pocos? Julio Melgar. Una hermana que lo amaba dijo: hoy, Señor, no aceptamos un no por respuesta y declaramos que Julio Melgar es sano. No puedes hacer eso, por mucho dolor que sientas en tu corazón. Porque la Biblia nos dice que Jesús nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad. Y qué bueno que este centurión nos da una lección diciendo que vino y se postró y le rogó a Jesús, sin importar la autoridad que tú tengas, desde ser un rey o un presidente. Dice que la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? O sea, el que manda en tu vida, el que manda en tus decisiones, el que manda en tus opiniones. Esto fue lo que hizo el centurión. Y entonces dice: clama a mí, dice en el versículo 3, y yo te responderé. Dios quiere responderte, Dios ya te está respondiendo. Y te enseñaré, la voz de Dios me enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí, dice en el versículo 6, que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así que, como el centurión, yo quiero invitarte, antes de finalizar este servicio, que tú vengas
y le clames a Dios. Porque quiero decirte, no es solo creer, es necesario declarar, proclamar que creo en Jesucristo. El versículo 6 y el versículo 7 dice: y diciendo Jesús, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y el centurión le respondió y le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra, envía la palabra. El versículo 16 de ese mismo capítulo añade: y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra, ¿con qué? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías en Isaías capítulo 53, en el versículo 5, cuando dijo: Él mismo tomó mis enfermedades, las enfermedades de mis hijos, las enfermedades de mis amigos, las enfermedades de mis pastores, de mis líderes. Él mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. ¿Cuántas veces no solo ruegas, no solo clamas, sino que con la autoridad que Dios te ha dado como hijo de Dios, proclamas la sanidad de los demás? ¿Cuántas veces has encontrado a un familiar, a un amigo, a tu jefe, a tu compañero de estudio, de trabajo, que te dice: estoy enfermo? Y tú le dices: espérate un momentico, antes de que me hables de más cosas, permíteme, porque quiero orar por ti. ¿Cuántas veces has hecho eso? Y has parado todo, y has dejado de hablar mal de los demás, o de hablar mal de la EPS, o hablar mal de los políticos, y decirle: hay un poder superior al del hombre y al de toda autoridad humana, que es la autoridad que da Jesús de Nazaret. En su nombre sé sano. Amén. Permíteme, te comparto el último y tercer principio que se deriva de esta corta historia del centurión y Jesucristo nuestro Señor. Su voz me hace libre de la condenación. ¿Sabes? Anoche presidí una preciosa boda de dos hermanos que llegaron a nuestra iglesia en unión libre. No sé si está aquí la familia de ellos. No, creo que vendrán al segundo servicio. Llegaron con muchos problemas de pareja, muy próximos a separarse, pero con la guía de la voz de Dios, nuestros líderes de consolidación, de discipulado relacional y de parejas, los llevaron a tomar una decisión formal por Jesucristo en sus corazones. Fue hermoso oír a cada uno de los novios expresar cómo Dios había cambiado sus vidas. Y de ello no solamente daban testimonio ellos mismos, sino los que los han conocido. Algunos de sus conocidos y familiares que fueron invitados a la boda no asistieron, porque ellos les dijeron, los novios les dijeron, que no iba a haber licor en la boda. Entonces no fueron. Damos gracias a Dios por esas preciosas vidas transformadas. En el versículo 11 y 12 dice: y les digo, dijo Jesús, vendrán muchos del oriente, vendrán muchos del occidente, de pronto vendrán muchos que no han venido a la iglesia, de pronto vendrán muchos que no son de la iglesia, de pronto vendrán muchos que, a diferencia de los que están en la iglesia, que llevan 15, 20 años en la iglesia, ellos por primera vez vendrán. Y se sentarán con Abraham y con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, más algunos de los que vienen a la iglesia, más algunos de los que levantan manos, más algunos de los que diezman, más algunos de los que ofrendan, más algunos de los que profetizan, más algunos de los que predican, más algunos de los que enseñan Biblia. Eso es lo que está diciendo el Señor. Serán echados al infierno, a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes eternamente. ¿Sabes?
Algunos de esos que mencionaba llevan doble vida. Hablan mal de sus hermanos, hablan mal de los líderes y de los pastores, guardan rencor, dicen mentiras, ven pornografía, dicen groserías, ofenden y hasta golpean a sus cónyuges, van de iglesia en iglesia, son lasciviosos, siguen en el cigarrillo, en el alcohol y en las drogas, practican desviaciones sexuales condenadas por la voz de Dios, como el homosexualismo. De ellos dice la voz de Dios a través de Jesús. En Mateo capítulo 7 dice en el versículo 21, dice: no todo el que me llama Señor, Señor, no todo el que viene a la iglesia y se dice cristiano, no todo el que profetiza, no todo el que predica entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cómo puedes hacer la voluntad de Dios si no oyes la voz de Dios? ¿Aló? Si el ruido del reggaetón no te deja escuchar, si el bip bip del WhatsApp no te deja escuchar, si el video de Instagram no te deja escuchar la voz de Dios, ¿aló? Hay algunos que vienen a la iglesia y están con su Biblia encendida en el celular y de pronto sale el mensaje, la nota de WhatsApp, ¡ping! Y ahí mismo dejan la palabra, dejan de oír la voz de Dios para oír la voz de otro. Amén. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Míralos, ojo con esto. Son profetas, son predicadores y hacen milagros. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír y la gente tendrá ansiedad de oír y va a oír al que le dice lo que quiere oír, lo que él quiere oír. Porque cuando le oye la voz de Dios que le dice: arrepiéntete de tus pecados, renuncia a tu orgullo, renuncia a tu odio, renuncia a tu resentimiento, renuncia a tu altivez, renuncia a tu trabajo que no me agrada. Cuando Dios le dice eso, renuncia a el sarcasmo con tu esposo o con tu esposa, renuncia a la comodidad en la que vives. Cuando Dios le dice eso, entonces no le agrada. Entonces se va donde otra iglesia, donde otro predicador que le dice lo que quiere oír. Amén. Me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Sabe quién hizo eso? Judas Iscariote. ¿Sí sabía? ¿No sabía eso? Jesús, Judas predicó, Judas profetizó, Judas hizo milagros. ¿Usted no sabía eso? Salió con los 70 y regresó con los 70 diciendo: los demonios salían y los enfermos eran sanos. Junto con los otros 12 otros 11 lo decían. Pero Jesús les dice: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan la ley de Dios. Apártense de mí, hacedores de maldad. Así que, amado, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu doble vida, arrepiéntete de querer decir que eres un cristiano pero que no quieres oír la voz de Dios, o no tomas el tiempo, no te dispones para cada día oír la voz de Dios, oír su palabra, meditar en su palabra, aprender su palabra y crecer en su palabra. Arrepiéntete. Proclama la salvación y la libertad que da solo Jesús de Nazaret. Este sábado 26, el sábado 26 de octubre, tendremos nuestro ayuno congregacional.
un día antes de elecciones, de 8 de la mañana a 12:30 del día. Puedes continuar el ayuno todo el día. Si no sabes cómo se hace un ayuno, acércate al punto de información. Allí encontrarás un folleto que te dice cómo se ayuna, por qué se ayuna, qué hace Dios en nuestras vidas al ayunar. Es gratuito, puedes pedirlo y puedes tomarlo allí. Si quieres aprender cómo se medita en la palabra, acércate al punto de información y gratis recibirás un folleto de cómo se ora con la palabra de Dios. Y ese sábado quiero que estés ayunando y orando por tu familia, proclamando la voluntad de Dios para tu vida y para tu nación. Pero hay un evento especial que nuestra iglesia hace el 31 de octubre. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? Eso es lo que celebra la mayoría del mundo, Halloween. Pero ese día se celebra el día de la Biblia. Y tenemos dos caminos. O nos encerramos aquí en nuestra iglesia, en las cuatro paredes, y decimos: Señor, te alabamos, te adoramos, somos santos, gracias por hacernos santos, y que el resto del mundo se pudra. Fuera pecadores de la iglesia. Pero la Biblia dice que Jesús no dijo eso. Vengan los pecadores a la iglesia. Es más, no vengan, vamos a los pecadores. Y Jesús iba a la casa del fariseo, a la casa del publicano, a la casa de la prostituta, a la casa de los que tomaban trago, y se reunía con ellos y llevaba la luz del evangelio a sus vidas. Así que nosotros el 31 de octubre tenemos un evento que se llama Ilumina, y vamos a proclamar y vamos a llevar el evangelio y vamos a hacer luz para los que están en oscuridad, porque el que tiene un candelero no lo esconde debajo de la mesa, sino lo coloca encima de la mesa para iluminar con la palabra de Dios. Amén. ¿Quieres darle un aplauso al Señor por ello? Te esperamos que nos acompañes. Quiero concluir con esto. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias por tu voz que ha hablado a nuestro corazón en esta mañana. Gracias porque nos has llamado al arrepentimiento de nuestros pecados. Gracias porque nos has llamado a descubrir, Señor, nuestro orgullo, nuestra altivez, y rendirnos a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque has hablado a nuestra incredulidad y has aumentado nuestra fe, Señor. Gracias, Señor. Hoy te pedimos perdón por lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer, que no te agrada a ti, Señor. Y te pedimos que bendigas nuestras vidas y nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.